La Academia de Marketing Online, episodio 438. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, el podcast sobre negocios en Internet y estrategias de marketing digital para emprendedores inteligentes. Yo soy Óscar Feito y una semanita más seré tu chofer particular en este alocado viaje de crecimiento personal y profesional. Ahora, afina bien los oídos porque estás a punto de recibir una nueva dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a ti a construir el negocio de tus sueños en Internet. Mira, todo negocio en Internet empieza con una solemne declaración de intenciones. ¿Qué problemas vas a resolver y para quién? Cuando tengas eso medianamente claro, o al menos una hipótesis de partida, puedes poner en marcha toda la maquinaria, y la primera palanca que debes activar es la de la visibilidad. Para que te puedan comprar, tus clientes primero tienen que saber que existes. Después de captar su atención, el siguiente paso es ganarte su confianza, demostrando que sabes exactamente dónde les duele y cómo curarlo. Si todo va bien, al final esa atención y confianza se convertirán en ingresos. El problema es que esto es un poco como el cuento de la lechera. Si nadie sabe que existes, pues ahí se termina la fiesta. Así que vale la pena planificar cuidadosamente dónde y cómo vas a obtener la atención necesaria para que esa rueda empiece a girar. Por suerte, hay un montón de canales que sirven para darse a conocer, cada uno con sus algoritmos, sus ventajas, sus inconvenientes y sus curvas de aprendizaje. En episodios previos hemos hablado de prácticamente todos los canales habidos y por haber, pero hoy vamos a volver a visitar a un viejo amigo, Instagram. Para mí, Instagram es como un familiar lejano que solo ves en bodas, bautizos y comuniones. A veces parece estar fresco y rejuvenecido y otras veces parece que está a punto de cascarla. Lo que está claro es que si sabes manejarlo, Instagram a día de hoy sigue siendo un canal súper efectivo para que tus clientes te descubran, diferenciarte y hasta posicionarte como referente en tu sector. Nuestra invitada de hoy sabe exactamente cómo hacer todo eso. Con cerca de 100.000 seguidores en Instagram y cientos de experimentos realizados, Patricia Marra es una referente en la creación y distribución de contenido estratégico en redes sociales y ha formado ya a más de 1.000 emprendedores y emprendedoras para potenciar su presencia en esta plataforma. En el episodio de hoy, patrocinado por la buena gente de Ahrefs, vamos a enterarnos de lo que funciona actualmente en Instagram y cómo maximizar el retorno de todas esas horas que le dedicamos en el menor tiempo posible. No olvides visitar www.oscarfeito.com/ahrefs para comprobar la salud de tu web, destapar ideas frescas de contenido y muchas cosas más. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de Instagram? Patricia Marra, bienvenida a la Academia de Marketing Online y muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal estás? Hola, pues encantada de estar aquí. Gracias a ti por la invitación y con ganas de hablar de este tema. Yo también tengo ganas y porque te voy a confesar que es una asignatura pendiente y si has cotillado mi perfil es un milagro que sigas hablando conmigo porque es verdaderamente exagerado, lamentable y por eso, como digo yo siempre, para mí el podcast es una excelente oportunidad de aprendizaje. Primero de todo para mí, así que vamos a ver si consigo desbloquearme. Pero antes de eso, Patricia, lo primero que nos tienes que explicar es cómo diablos una biotecnóloga termina sustituyendo microscopios, incubadoras y ultracongeladores por reels, podcasts y cursos online. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué es lo que te atrapó del marketing? Buena pregunta. Pues mira, yo acabé en la biotecnología realmente por inercia, porque bueno, no tenía claro qué quería hacer como muchos de los estudiantes en ese momento, con 18 años, y acabé en eso pues porque era la típica con buenas notas, que se le daban bien las ciencias, elegí esa carrera, me la saqué también con buenas notas y demás, pero cuando llegó el momento de entrar en el mundo laboral dije, uy, aquí hay algo que no va bien porque no me acaba de gustar y no me veo toda mi vida haciendo esto. Y ya empecé como a descubrir el mundo online, el mundo de los negocios online, empecé a leer, pues a escuchar podcasts, a leer sobre gente que de un hobby había construido como un estilo de vida y que podía vivir de eso. Y en ese momento, pues a mí me interesaba mucho el tema de la cocina saludable y todo el tema de las recetas y demás. Y empecé, sin pensarlo mucho, empecé
como un hobby, un proyecto sobre ese tema. Fui aprendiendo muchísimo cursos online, formándome por mi cuenta y acabé creando pues una membresía y eso sin quererlo se convirtió en mi primer negocio, en mi primer emprendimiento. Y eso también me sirvió para darme cuenta de que me gustaba mucho el tema del marketing digital y demás. Entonces decidí inicialmente hacer un máster oficial de marketing digital, social media, con la idea de poder aplicarlo al mundo de la biotecnología y así no me salía mucho, pero luego cuando fui entrando más en el mundillo dije, mira, a mí lo que me gusta, lo que estoy descubriendo es si me gusta el marketing y si lo puedo aplicar a emprendimientos, a negocios que puede crear una persona desde cero, me gusta todavía más. Y así fue como por un lado, empecé como mi primer emprendimiento, luego a partir de ese máster entré a trabajar en una empresa del sector turístico y estuve años allí en el departamento de marketing digital, gestionando redes sociales, de forma que esto me ayudó a tener como una visión muy amplia, porque por un lado tenía como mi propio emprendimiento en el que hacía experimentos, iba probando, luego también pues podía aprender muchísimo en un sector más corporativo y ya luego, después de años de compaginar todo esto, ya decidí lanzarme por mi cuenta, dejé el trabajo, dejé ese primer proyecto y me lancé 100% con mi marca personal y ahora pues me dedico a ayudar a otros emprendedores y a enseñar sobre todo a otros emprendedores, a otros negocios a crear contenido y a usar las redes sociales para hacer crecer sus negocios y para posicionarse y diferenciarse como verdaderos referentes en sus sectores. Así que, súper resumido, ese es como he llegado aquí. Es un gran resumen y yo añadiría, o sea, como conclusión, básicamente has tocado todos los sectores y todas las industrias menos la que estudiaste, o sea, que está bien, ¿no? Pero al final, Sí. oye, de todo se va aprendiendo y me gusta un poco eso que has comentado, que empezaste, no sé si era un blog, lo de nutrición inicialmente, o bueno, una comunidad online con la membresía y tal, que supongo que empezó casi como un hobby y que a la vez era un poco un caldo de cultivo para aprender, ¿no? Exacto. Quizás no tenías muchas expectativas, ¿no? Empezaste, pues, oye, me gusta esto y a medida que yo voy a ir aprendiendo sobre nutrición, lo que voy a hacer es ir compartiendo un poco esto a través de una red online, que es como empiezan muchos grandes negocios, ¿no? Casi sin pensar siquiera que es un negocio, que es lo que yo le digo a mucha gente. Digo, mira, no te agobies, no te cargues con esa mochila innecesaria de, ay, ¿cuándo empiezo a facturar? Ay, ¿cuándo me doy de alta? Ay, ¿cuándo lanzo mi primer infoproducto? Céntrate en que te gusta lo que haces, que te gusta lo que compartes, que sigues aprendiendo, que sigues practicando y si eso tiene que acabar siendo un negocio, tú no te preocupes que lo será. Pero tengo un poco la impresión, no sé si tú ves mucha gente que empieza también con esa, como una presión de que esto tiene que ser un negocio ultra productivo y ultra profesional al principio y acaban un poco perdiendo la ilusión. No sé si tú lo ves también con tus clientes. Sí, lo veo totalmente y es algo que yo repito bastante, que cuando me preguntan, ¿por qué crees que has tenido éxito? ¿Por qué te ha funcionado? Creo que uno de los elementos que hay que destacar es el desde dónde emprendes o desde dónde empiezas un proyecto, desde la necesidad y el miedo de esto tiene que funcionar en 3 meses porque Sí. si Es no... mi última bala. A mí me dice la gente, es que he Exacto, perdido mi trabajo, tengo ya 50 años, no me contrata nadie, es mi última bala. Cuando me vienen con la última bala, digo, mira, no te voy a poder ayudar porque yo no te puedo garantizar que con esa última bala vas a dar en la diana claro. montando a caballo y a 2 kilómetros de la diana, ¿sabes? Que no te lo puedo garantizar, sí. O sea, fíjate, donde has dicho tú, ¿de dónde vienes? O sea, ¿cuál es el propósito? Para mí es la motivación, de ahí sale la palabra motivación, de cuáles son los motivos que a ti te llevan, ¿no? A crear esto. Exacto, tal cual. Cuéntanos, Patricia, para situarnos a día de hoy, ya nos has contado un poco de dónde vienes, y una pregunta que me gusta hacer a la gente es para ver un poco tu negocio de un snapshot, ¿no? De una pincelada, ¿de dónde sale tu audiencia actualmente? Que es un poco spoiler porque me parece que sé de dónde, y cuáles son tus principales métodos de monetización, o sea, cuáles son, digamos, las dos grandes palancas de tu negocio en cuanto a visibilidad por un lado e ingresos por el otro. Vale, pues la principal canal de visibilidad que tengo es Instagram y también paralelamente TikTok. Y más o menos el contenido que hago en ambas plataformas es el mismo y me he apoyado en ambas desde el principio. Y fue un poco un conjunto de factores, porque sí que es verdad que yo empecé justo cuando explotaron, por decirlo de alguna manera, el tema de los reels, de TikTok estaba en auge, todavía había poca gente en el sector del marketing en español haciendo vídeos
vídeos y utilizando este nuevo formato, y me apoyé mucho en esto para realmente destacar y posicionarme de forma más o menos rápida. Luego, con el tiempo, he ido ampliando y he ido pues, creando como mi estrategia omnicanal, que reutilizo contenido, también tengo mi propio podcast, Sí. hago también acciones como pues, ir a otros podcasts, como estoy haciendo ahora, ¿no? Para que me descubran otras audiencias, pero lo principal o mi fuente principal de visibilidad y de tráfico, digamos que es Instagram, y en segundo lugar podríamos decir TikTok. Vale, y Twitter, LinkedIn, o sea, ¿hasta dónde has pensado o te ha tentado decir, bueno, ahora se está hablando de BeReal, ahora se está hablando de... Veo, claro, en tu sector LinkedIn parece propicio, Twitter ahora con el auge de los hilos, y hemos tenido aquí a gente, pues a Luis Garau, por ejemplo, a Nahuel Casino, hablando de hilos de Twitter, gente que ha conseguido muchísima visibilidad gracias a estas cosas, ¿no? Yo entiendo que, claro, no se puede estar en todas partes, pero ¿te ha tentado? ¿Tienes ahí claro que no, que tampoco puedes, que está bien diversificar, pero claro, a partir de cierto punto es perjudicial? O sea, ¿cómo te mantienes el control de decir, ostras, veo oportunidades aquí de visibilidad en 1000 canales, pero tengo que tener esta disciplina y hacerme fuerte en estos dos? Exacto, sí, yo creo que es algo que es difícil para todos los emprendedores, y que de hecho en mis primeros años de ese primer emprendimiento como que sufrí mucho eso, ¿no? De que cada cosa nueva que salía era como la sensación de tengo que hacer esto, Sí. el típico síndrome del objeto brillante. Sí, tengo que estar ahí, tengo que estar allá. Exacto, y es algo que con el tiempo he ido aprendiendo, y cada vez pues como que lo veo como más con calma y con más estrategia de decir, bueno, pues obviamente van a seguir saliendo oportunidades y nuevas redes, nuevos canales, pero no tienes que estar en todos sitios. Y a mí realmente lo que me interesa ahora mismo es poder decir que me especializo. No me gusta tampoco decir, no, yo solo me especializo en Instagram, porque realmente no. Yo tengo todo un background y una experiencia que me permite enseñar a la gente y poder llamarme, entre comillas, experta en estrategias de contenido que se pueden aplicar en diferentes redes sociales. Pero sí que es verdad que a la hora de la verdad y a la hora de pasar a las tácticas, también hay que tener en cuenta factores concretos de cada plataforma, de cómo funciona cada algoritmo y de lo que está pasando en cada plataforma en concreto. Entonces, a mí me interesa más estar más volcada en plataformas como Instagram, como TikTok, que se mueven más o menos con un mismo estilo de contenido, donde puedo hacer todo un seguimiento, un análisis de un montón de marcas, de un montón de sectores, y poder seguir realmente al día. Que podría ir ampliando equipo, seguir reutilizando contenido y tocar varias plataformas más, por supuesto, pero yo de alguna manera pues decido en cada momento dónde me quiero centrar, y ahora mismo pues prefiero tocar menos y estar más especializada, porque también es como hacer un seguimiento o hacer una lectura de qué es lo que me está demandando mi público ahora mismo, o mi audiencia, cuáles son las necesidades que tiene. Y ahora mismo pues, yo qué sé, si me voy a LinkedIn, por ejemplo, pues probablemente hay otro tipo de perfil que no es el mismo que está creando contenido en Instagram. Entonces, pues eso, prefiero es mantenerme como especializada y poder enfocarme en menos sitios a la vez. Sí, yo creo que son muchos buenos puntos los que haces. Yo destacaría una cosa concreta que personalmente pienso que a día de hoy tu audiencia, y cuando digo tú, no la tuya específicamente, Patricia, o sea, la audiencia de cualquiera está en todos lados. No es como que hace algunos años, no, contenido profesional tienes que ser LinkedIn, contenido más no sé qué Facebook, luego está Instagram para este tipo de contenido más visual, y siempre nos han contado este mantra de tienes que estar allá donde estén tus clientes, pero es que yo creo que hoy en día tus clientes están en todas partes, pero cada red tiene ya tal nivel de especialización en cuanto a los algoritmos, en cuanto a... Yo es que cada vez que entro en LinkedIn o descubro algo nuevo de una funcionalidad. El otro día en Spotify descubrí las encuestas dentro de los episodios de un podcast. No sabía que existía, o sea, es imposible. Entonces yo recomiendo a la gente también dominar un par de redes, y por dominar me refiero a investigar, ver qué está haciendo otra gente, ver qué funcionalidades, asistir a los webinars que hay, toda la información que te dan de, oye, mira cómo se puede utilizar esto, lo otro, lo demás allá, que la mayoría de la gente no conoce. Entonces, si tú estás en 10 redes, pues vas a hacer lo mismo en todas y nunca vas a evolucionar, mientras que tu idea, yo creo que es inteligente, es centrarte en dos, que está bien porque diversificas. Si mañana te cierra Instagram o quiebra TikTok o prohíben TikTok, tienes un backup muy potente, pero no tanto como para diluirte
porque estás intentando hacer algo, entre comillas, algo en 6 redes, que eso es Exacto. insostenible. La otra parte de la moneda, Patricia, lo que es la monetización, si nos puedes dar un resumen un poco de dónde esto es la audiencia y el dinero de dónde sale. Sí, a ver, ha sido un poco también otra evolución. Yo inicié cuando dejé mi trabajo y todo esto, el modelo de negocio con el que yo empecé era ofrecer servicios de gestión de redes sociales. Ujú. Pero a partir de, pues eso, que mi audiencia fue creciendo, creé una comunidad muy fuerte, me empezó a aparecer otra necesidad que era, vale, yo a lo mejor no me interesa que delegar todas mis redes sociales porque, yo qué sé, tengo una marca personal o porque no me interesa, pero sí quiero un poco alguien que me diseñe como la estrategia, los pasos que tengo que seguir, que me diseñe un poco la estrategia y luego yo ya vuelo por mi cuenta. Y ese luego pues fui como combinando un poco eso, los servicios más de asesoramiento, de yo hacerte la estrategia y a base de seguir creciendo ya derivé un poco más a la formación, los cursos, ahora tengo también una membresía, entonces ahora mismo lo que tengo es como un mix entre varias opciones de formación, tengo un programa más grupal de 10 semanas donde pues, vamos viendo todo el proceso y vamos construyendo la estrategia paso a paso, luego tengo una membresía que no es tanto formación, sino son recursos, o sea, Ujú. cada mes lo que reciben los miembros de esta membresía es un calendario de contenido súper estratégico, muy detallado, que no es personalizado para cada uno, sino que son ideas que ya están diseñadas en función de lo que está funcionando ahora mismo en Instagram y también pensadas para que se puedan adaptar a diferentes sectores combinando pues más el contenido de venta, el contenido de visibilidad, etcétera. Así que esas son principalmente mis Ujú. formas o mis maneras de monetizar. Sí, que también es inteligente es tener una diversificación yo también apoyo un poco este modelo, ¿no? De tener servicios, tener recurrentes a través de, por ejemplo, una membresía, tener tus infoproductos y básicamente al final se trata de decir, oye, yo tengo esta audiencia y esta audiencia va a tener, por un lado, distintas necesidades y por otro lado, distintas restricciones. Necesidades es lo que quieren aprender, en qué plazo de tiempo, y las restricciones es qué tiempo tienen, qué capacidad de inversión tienen, etcétera. Ujú. Entonces la idea es si tú ofreces solo un producto o solo un servicio, bueno, pues va a encajar perfectamente con un perfil de tu lista. Eso significa, o de tu lista, o de tu audiencia en general. Eso no significa que sea lo único. Habrá gente que quiere algo con más involucración tuya, otra gente querrán hacerlo por su cuenta, otra gente prioriza lo barato. O sea, yo también un poco creo que ese modelo, yo lo que recomiendo también a los oyentes es diversificar, porque en el fondo al diversificar lo que se estás dando más opciones a la gente para que compre más productos y servicios y que consigan sus objetivos a través de distintos canales. Tú imagínate, Patricia, que bueno, nos escuchan médicos, consultores. Hace poco estuve en una conversación con un profesor de guitarra, la gente de lo más variopinta, lo que yo llamo profesionales independientes, o esa empresa barra empresa personal o solo prendedor, ¿no? ¿Cuál es un poco el papel estratégico de las redes sociales? ¿Cómo lo resumes tú, no? Porque hay gente que dice, no, esto es solo para estar visible y de aquí ya tengo que llevar a gente a mi lista. O no, hay gente que vende directamente y que incluso le va bien. O sea, por ejemplo, Silvia Job, que estuvo con nosotros hace poco, es una psicóloga que tiene una barbaridad de audiencia en Instagram. Sí, Vende la conozco. directamente, es muy buena y vende directamente. O sea, sí que tiene su lista y tal, pero la mayoría de sus ventas vienen vendiendo directamente en Instagram, con lo cual este modelo tradicional de que no, tú tienes que llevar gente de Instagram a una lista y vender en tu lista, que a mí me encanta ese modelo, pero igual no es necesario. Entonces tú, para este tipo de perfil emprendedor, autónomo o incluso negocios, ¿ves un encaje concreto? ¿Crees que varía? ¿Se pueden hacer distintas cosas? ¿Fidelizar? ¿Es solo para que te descubra gente nueva? ¿Cómo lo enfocas tú el papel de la red? Buena pregunta. Y es que es algo que yo siempre, es como la primera pregunta que le hago a la gente que me viene o que me pregunta, porque es lo que tú dices, no hay un papel concreto o alguien que te diga, no, Instagram tienes que usarlo así, de esta manera, solo para llevarlo a la gente para llevar a la gente a tu lista de emails, sino que yo siempre invito a pensar tú y decidir tú qué papel quieres o qué papel puede tener Instagram dentro de tu negocio y eso es totalmente personalizable. Entonces, hay gente que, por ejemplo, puede usar Instagram solo para pues, estar visible y para que alguien, cuando busque su negocio, pues yo qué sé, normalmente cuando conocemos a alguien en un evento, lo que sea, Sí. ¿cómo te llamas? ¿Cómo eres en Instagram? Y lo primero que hacemos es buscar a esa persona en Instagram. Uh -huh.
Pues a lo mejor, o yo qué sé, eres un fotógrafo, eres un no sé qué, pues quieres mantener ese perfil como activo para que tengan para que tengan un lugar para encontrarte y ver qué haces. Es casi como un portfolio ahí realmente para muchos casos, ¿no? Si Claro, un ilustrador, un tatuador, un diseñador, una empresa que vende cervezas artesanas o rótulos luminosos o LED de neón, como tengo un cliente ahora que es lo que hace, pues es que es muy visible, es decir, mira, esto es lo que hago y aquí lo puedes ver. tal cual. Y esa es una posibilidad y es fantástico. O sea, nadie deje que alguien le diga, no, es que esto está mal o estás usando Instagram mal. O sea, si a ti te funciona porque tú tienes otro canal o otra manera de captar clientes, de que te encuentren y no necesariamente Instagram tiene que hacer el papel de visibilidad, fidelización, venta y todo eso, pues está genial. Pero también es verdad que hay más posibilidades. Tú puedes decir, pues no, yo quiero que a través de mi contenido me descubran gente, que cuando empiezan a seguirme contenido, pues vayan cogiendo confianza, vean que tengo esta experiencia y yo vaya hablando de forma recurrente, mencionando mi servicio, mostrando casos de clientes y entonces que también eso acabe en ventas a través de Instagram. O como dices, en lugar de vender directamente por allí, pues los llevo a mi lista de email o a una clase gratuita o un webinar, lo que sea, y se cierra después la venta a través de una secuencia de emails. Es totalmente personalizable y tú puedes decidir qué papel tiene en tu negocio. A mí, si me preguntas, pues yo, para mi modelo de negocio en concreto, yo lo que hago es una combinación entre varias. Yo sí que tengo como uno de los posibles canales o caminos, pues ves mi contenido, te interesa saber más, puedes ir a un taller gratuito y a partir de allí entras en mi lista de email y ya pues te presento la membresía o en el propio taller ya te explico en qué consiste y demás. Ese es un posible camino, pero también sí que es verdad que yo en mi contenido, en mis historias, de forma recurrente estoy hablando de la membresía, de lo que hago, de mi servicio, de mi programa, enseñando testimonios, enseñando lo que estamos haciendo en el programa esta semana y eso también al final es vender y hay gente que directamente sin pasar por ese camino de la clase gratuita de los emails puede estar interesada, puede irse a la página de venta y comprar, porque me conoce, me sigue y ya sabe que quiere trabajar conmigo. Entonces, no es, o sea, una no tiene por qué ser excluyente de la otra. Yo lo que veo es que cada vez cada canal, cada herramienta de marketing tiene más funciones, ¿no? Yo, según estás comentando, yo pienso en mi podcast, por ejemplo. Lo lógico sería, claro, yo cuando informaba a la gente en esto decía, mira, tú creas un podcast, el podcast te va a descubrir la gente porque te va a encontrar en Apple, te va a encontrar en Spotify, entonces la gente te va a descubrir como un canal de descubrimiento, va a escuchar tu podcast y si tú ahí tienes una llamada a la acción en la introducción de tu podcast, en la descripción de que se apunten a tu lista, pues esa gente ya la vas a fidelizar hasta que de repente, o sea, va a pasar a tu lista. Y luego yo pensé, vale, perfecto, lo estoy haciendo esto. Y ahora, ¿qué hago con la gente que está en mi lista? Y lo que hago es les mando el podcast. O sea, es como un bucle. Y digo, ¿y por qué eso me funciona tan bien? ¿Y por qué eso fue probablemente una de las claves de cómo despegó este podcast? Bueno, pues porque la gente, aunque te haya descubierto a través de tu podcast un día, no significa que va a estar pendiente cada cosa que tú hagas. Entonces, el hecho de que alguien te haya conocido por el podcast o por Instagram y se haya apuntado a tu lista, no quita que tú luego le digas, mira lo que estoy haciendo en Instagram, a esa persona que ya está en tu lista. O mira el podcast de esta semana. Parece contradictorio porque dice, joder, pero si la idea de Instagram era llevarles a mi lista o la idea del podcast era llevarles a mi lista y ahora de mi lista le mando a que escuche el podcast o le mando a que haga un live conmigo en Instagram, pero sí que funciona porque fideliza a esa gente que ya te conoce a través del canal, a través del que te conocieron. O sea, a mí me llegan muchos emails de gente que me dice, yo ya les conozco, estoy en su lista y me dice, voy a hacer un directo en Instagram y me vuelven a mandar a Instagram. Exacto. Sí, al final es mantener a la gente dentro de tu mundo y seguir estando presente y al final, por mucho que nosotros, mentes analíticas como las nuestras, estrategas, queramos como hacer un proceso lineal de primero va a pasar por aquí, luego por aquí y tal, al final pierdes el control y la gente va de un sitio a otro, pero eso no quita, o sea, no deja de ser importante que tengamos la estrategia, pero luego hay que entender que todo se fusiona un poco y eso es normal y está bien. Sí, yo esto lo veo, por ejemplo, el tipo de gente que sigue. Mi mujer está muy activa en Instagram, en TikTok y tal, pero ya no se apunta ni una sola lista. Entonces, ella sigue a gente pues, que hace, pues yo qué sé, temas de moda, temas de cocina, temas de viajes. Y muchos tienen oye, el webinar para organizar este de tal, o para recetas de tal, o le gusta mucho estas cosas, pero nunca se apunta en eso, ¿no? Entonces, pero ella considera que está súper fidelizada. Ella no sabe ni de algoritmos ni de nada, entonces ella sigue a las personas que le interesa
Y ella ve ahí sus vídeos. Ella no se apunta a una lista de email para ver el directo, para ver el webinar, para entrar en el funnel de ventas. Pero ella atiende y se fideliza y compra directamente a través de puramente esa relación. Con lo cual también esta idea de que no tenemos, y yo soy culpable porque es verdad que es la que promulgo yo de, oye, audiencia, lista, madurar esa relación, nutrir esa lista y vender. Pero eso no quita que efectivamente, como bien dices tú, se les puede atender a través de esos otros canales, ¿no? Patricia, tú, claro, tú sabes, hemos mencionado ese síndrome del objeto brillante, la gente en internet es muy de modas pasajeras, ¿no? Y de hacer las cosas pues porque lo ha visto o que lo hace el de al lado. Tú como alguien que se ha educado literalmente para utilizar el método científico de demostrar hipótesis con datos, de, oye, esto no es porque lo hace el de al lado, es decir, aquí hay una hipótesis, eso es el método científico, y esa hipótesis se valida o se descarta con datos y con experimentos concretos, ¿no? Entonces, en base a esta mentalidad tuya, algunos errores así que veas tú que se están cometiendo en redes sociales, sobre todo profesionales independientes, a gente está un poco perfil de este trabajador autónomo, cosas que tú digas, mira, esto está mal, en TikTok o en Instagram o lo que tú estés viendo. A ver, se me ocurren muchos, pero hay uno que suele ser súper común y es no tener en cuenta que nuestra audiencia, nuestro público objetivo, al final es una mezcla de personas que cada una está en una fase diferente. Entonces, si conocemos pues, las típicas fases de conciencia del cliente, desde que nos descubre o todavía no es consciente de que tiene una necesidad, luego identifica esa necesidad, está buscando una solución, luego conoce la solución, está buscando el mejor servicio, el mejor producto. Conociendo todo eso, lo interesante o la mejor estrategia que podemos seguir en redes sociales es identificar todas esas fases y crear contenido que vaya dirigida a cada una de esas fases. Claro. ¿Y cuál sería el error que comete mucha gente o que yo más veo? Suelen ser como las dos opciones opuestas. Hay gente que se desvive o pierde un montón o dedica un montón de esfuerzo a crear un contenido que está más dirigido a las fases iniciales, a gente que todavía pues no está tan cerca del punto de querer comprar o un servicio o un producto, y es un contenido que es como más principiante, más inicial, más genérico, que ese contenido te va a dar a lo mejor más visibilidad, va a ayudar a la gente, son esos tips, esas recomendaciones, todo ese contenido que a nivel de interacción, visibilidad, te va a funcionar muy bien, pero es muy difícil que eso acabe en una venta después, porque todavía falta todo un proceso y contenidos con diferentes objetivos que no sea solo el obtener visibilidad y obtener interacción. Y luego hay el otro error o el caso opuesto, que es el que comete mucha gente, que es hablarle o crear contenido a la gente dando por hecho que todo el mundo te conoce, que todo el mundo sabe lo que haces y solo estar hablándole como a esas personas que son como tu público más fiel o la gente que sabe más sobre ti. Y eso pues pasa un poco lo contrario, que obviamente al principio pues te puede ayudar a convertir o a tener esas ventas, pero ese público cada vez es más reducido y como cada vez estamos suponiendo que ya saben lo que hacemos y no repetimos o no creamos ese contenido para las otras fases, es como que también nos llegamos a estancar. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues eso, identificar las diferentes fases, tener en cuenta que no todo el mundo que te sigue o que te puede seguir está en el mismo punto y crear ese contenido o incluir en tu estrategia ese contenido que pueda ir a esas diferentes fases. Sí, o sea, eso es fundamental y me ha encantado. Y vamos, yo estaba sonriendo cuando lo ibas diciendo porque machaco con esto, con los grados de conciencia de, creo que fue Eugene Schwartz, me parece que era un copywriter también, que hablaba un poco de segmentar a tus seguidores o tu audiencia o tu cliente potencial en base a su grado de conocimiento tanto del problema como de las soluciones. Y es que hay gente que directamente no sabe que tiene un problema o una necesidad y cree que su negocio va bien o en este caso pues van perfecto y no se le ha pasado por la cabeza de que podría ir mejor pues con un podcast o haciendo otra cosa o vendiendo infoproductos. Entonces no es ni consciente de que existe ese concepto. Y luego ya hay gente que sabe que quiere crear un infoproducto o sabe que va a hacer un webinar o sabe que va a hacer un taller o lo que sea, y está buscando una formación concreta o no sabe si hacer una formación o comprar un libro o no sabe si apuntarse a una membresía o contratar a un coach. Entonces es que nuestros clientes, y volvemos un poco a un tema que hemos dicho antes, no hay dos personas idénticas, incluso dentro de nuestro público objetivo, dentro de nuestros clientes potenciales, cada uno está en una fase distinta de descubrimiento y concienciación del problema.
Y luego, a su vez, cada uno tiene sus barreras y objeciones. Entonces, si estamos continuamente creando un contenido que solo apela a uno de estos perfiles, o que solo habla de, oye, y esto lo vas a poder hacer muy rápido, y esto lo vas a poder hacer muy rápido, pero es que hay gente que igual el tiempo no es su problema, a lo mejor su problema es el dinero. O su problema es que no saben de informática. Entonces, si estamos continuamente diciendo, oye, con esto vas a poder ganar dinero rápido. mm, Exacto. Hay gente que igual no está en el punto de que quiere ganar dinero, quiere construir un hobby que no pierda dinero, pero tampoco es que quiera crear un negocio y a lo mejor no quiere hacerlo rápido, lo que quiere es disfrutar de eso. Entonces, si nos metemos en el bucle de siempre el mismo mensaje, al mismo perfil, con la misma objeción y en el mismo punto del recorrido, estamos por definición dejando fuera a todos los demás. Ya sabes que Ahrefs es la herramienta que utilizan los creadores inteligentes para planificar su contenido y atraer más tráfico de buscadores. Pero ¿sabes lo que es aún más inteligente? Hacer que la gente pase a la acción después de consumir tu contenido. Y hoy en el consultorio de marketing digital de Ahrefs te voy a contar 4 fuerzas ocultas que te ayudarán a conseguirlo. La primera, el interés personal. Tu cliente no se va a apuntar a tu lista de correo ni comprar tus productos porque tu historia personal es muy emotiva o te has esforzado un montón. Lo hará porque espera obtener algo y si no lo ve claro, no hará nada. Apela continuamente al interés personal de tu audiencia de forma consciente o emocional y tendrás su atención. La segunda fuerza oculta es la impaciencia. Queremos las cosas ya. Ahora, no queremos más tarde, queremos pronto, no queremos después, queremos antes. Por eso, los mejores vendedores del mundo siempre hacen un guiño a la gente que va desbordada. Son clientes sobrados de ganas, pero justitos de tiempo. La tercera palanca oculta de persuasión es la sencillez. No es una cuestión de pereza o vaguería, es puro pragmatismo. Ante la opción de lograr algo de forma sencilla o hacerlo de forma difícil, 9 de cada 10 personas con un cerebro medianamente funcional elegirán lo primero. Tus contenidos convertirán mejor si apelan a la sencillez. La última fuerza secreta que va a disparar el retorno de tus contenidos es el ahorro selectivo. El precio es algo fijo, pero la percepción de valor es relativa. Si algo cuesta el doble, pero parece que va a aportar la mitad, parecerá caro. Pero si algo cuesta el doble y da la sensación de que aportará el triple, pues parecerá el chollo del siglo. No evites hablar de precios, no te escondas, pero asegúrate de enmarcar tus precios de tal forma que no supongan una barrera. Utiliza Ahrefs junto con cualquiera de estas fuerzas ocultas por separado y notarás la diferencia. Combina más de una y el impacto será imposible de ignorar. Y ahora, volvamos a nuestro episodio de hoy. Estamos hablando con Patricia Marra, creadora del podcast Brilla y Vende y referente en la creación de contenidos estratégicos en redes sociales que multiplican tu visibilidad, atrapan la atención de tus clientes potenciales y, por supuesto, generan ventas. Patricia, Instagram. ¿Por qué Instagram a día de hoy? ¿Qué tiene Instagram que no tengan otras? ¿Simplemente estás aquí ya por inercia porque ya el coste hundido era demasiado alto para ponerte de cero en otra? ¿O realmente hay razones objetivas para entrar incluso hoy de cero en Instagram si todavía no estamos dentro? Sí, de hecho, a veces me lo preguntan, ¿no? ¿Qué harías ahora si empezaras de Sí. cero? Y yo siempre les respondo lo mismo. Ahora mismo seguiría apostando por Instagram, siguen saliendo perfiles, sigo descubriendo, yo qué sé, perfiles, marcas personales, marcas que empiezan ahora y que en poco tiempo se pueden posicionar si tienen la estrategia correcta o adecuada. Entonces, ¿qué tiene? Respondiendo un poco a la pregunta de qué tiene Instagram, por qué creo que es tan completa y puede ser tan beneficiosa para negocios. Porque tiene como diferentes componentes. Por un lado, a través de todo lo que sea contenido más en vídeos cortos y demás, nos puede ayudar a que nos descubra, tiene ese componente de descubrimiento, de visibilidad. También tenemos opción de hacer vídeos en directo, eso nos fideliza y a lo mejor alguien que no tiene un podcast, que no tiene otro sitio, otra manera de entrar como más en directo o de una forma más cercana con su comunidad, tiene esa parte de directos. Tenemos las historias, que siguen siendo una parte importante y un momento del día de mucha gente, que cuando abre Instagram lo que hace es ver las historias de la gente a la que sigue. Entonces, no solo tenemos ese contenido tipo TikTok como para que te descubran, sino que tenemos
como ese espacio para hablar con tu comunidad, con tu gente, para mostrar un poco el detrás de las cámaras, lo que va pasando en el día a día, por supuesto vender, hablar de tus servicios, mostrar testimonios. Luego también tenemos los mensajes directos, que son una estupenda herramienta para tener conversaciones, incluso sustituir, si queremos, esas llamadas de descubrimiento o llamadas de venta, se puede sustituir por una simple conversación a través de audios en mensajes directos, si es algo que funciona para tu modelo de negocio. Y todo esto hace que o sea, sea una herramienta muy completa y que realmente puede tener esas diferentes partes de lo que es una estrategia de contenidos, una estrategia de captación, etcétera. Sí, o sea, eso es cierto, tiene muchos formatos y lo que significa con esa cantidad de formatos, incluso fíjate, no se me haya ocurrido el mensaje directo como un formato, pero sí que son distintas maneras de comunicar, ¿no? Y lo que veo al final es que es una plataforma que está muy equilibrada, ¿verdad? O sea, es decir, el contenido uno a muchos y también el contenido privado, ¿no? Porque, por ejemplo, en LinkedIn sí que tienes mensajes directos, pero el mensaje directo es como algo más íntimo, como más, casi como un SMS a un amigo, ¿no? En Instagram se puede usar para eso, pero también es más genérico al mismo tiempo. Tienes esos broadcasts que puedes hacer un directo, tienes comentarios que funcionan mejor, que pues, en Twitter los comentarios son un poco un engorro, tienes que ir haciendo scroll, aquí están como más recogidos con la publicación, es como que tienes un buen equilibrio de formatos, además tienes mucha audiencia, claro, tienes mucha audiencia, tienes gente que lo mira compulsivamente en el móvil, es decir, es una aplicación que va... Yo no veo a la gente abrir LinkedIn en el móvil tanto como abrir Instagram. Y fíjate que yo estoy más activo en LinkedIn que en Instagram. Y lo utiliza la gente en el móvil, pero no tanto como en Instagram. Yo creo que son razones suficientes para entrar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cuáles pueden ser ya, digamos, en esta última fase del programa, cuáles pueden ser los componentes clave de una estrategia de contenido en Instagram, ¿no? Hemos hablado ya un poco de formatos, pero vamos a dar un pasito atrás, Patricia, respecto al tipo de contenido. O sea, ¿qué compartimos? ¿Queremos agitar problemas? ¿Queremos proponer soluciones? Digamos, ¿cuál tiene que ser el fondo de los contenidos que compartimos? Buena pregunta. Yo aquí todavía me iría un pasito más atrás, que es el de poner un poco sobre la mesa las bases de nuestra marca y de nuestra estrategia de diferenciación. Al final, toda nuestra estrategia de contenido, el contenido que haremos, es una consecuencia de haber dicho, vale, yo soy tal marca, me dedico a esto y lo que me diferencia de mi competencia o en mi sector o lo que yo aporto de forma diferente es tal. Y mi personalidad de marca es de esta manera. Entonces, con este conjunto de cosas que al final es trabajar nuestra marca, nuestra diferenciación, nuestros valores, todo eso, a partir de ahí, lo que yo invito siempre lo que yo recomiendo es, primero, no hacer nada porque alguien te diga o porque creamos que se tiene que hacer ese contenido sí o sí, sino investigar un poco, encontrar esos referentes, esas personas, marcas, aunque no sean 100% de tu sector, pueden ser de sectores relacionados, que estén creando contenido con el que tú te identificas y que dices, vale, esto sí que yo podría adaptarlo a lo mejor a mi sector, a mi temática, y porque creo que va conmigo. Te pongo un ejemplo. Cuando salieron los primeros reels, que todo el mundo bailaba y ponía música y bailaba y señalaba cartelitos con texto en Instagram y parecía que esa era la única manera de hacer reels y de hacer contenido en formato de vídeo. ¿Qué pasa? Que mucha gente se puso a hacer eso sin pensar o sin pararse un poco a analizar si eso iba acorde con su personalidad de marca, con la percepción que querían causar en sus potenciales clientes, con todo su mensaje, todos sus valores, y ahí se perdía un poco esa autenticidad o esa diferenciación. Entonces, por eso es importante identificar, porque hay, o sea, opciones, estilos de contenido, tipos de contenido, hay muchísimos. Entonces, es importante saber, primero, que no tenemos que hacer nada porque sí y que podemos ir adaptando o ir probando con esos estilos y formatos que nosotros veamos que a otros funcionan, porque también podemos aprovecharnos de que hay gente ya que está teniendo resultados y decir, bueno, en lugar de encerrarme y empezar sobre una hoja en blanco a pensar cómo puedo publicar y qué puedo publicar, pues voy a basarme en referentes, marcas que estén teniendo resultados y ver cómo yo podría usar, a lo mejor, o sea, no copiar en plan todo el contenido, sino fijarme en la estructura
cuál es la estrategia que hay detrás de ese post o de ese vídeo, cómo lo están estructurando, es más corto, es más largo, qué están haciendo, de qué están hablando, y eso ver cómo tú lo puedes adaptar y lo puedes encajar en tu estrategia. Sí, de hecho, mínimo cuando hablamos de TikTok, esto ha aparecido seguro. Em, Cuando yo hago una consultoría sobre podcasting, probablemente de lo primero que digo es que lo primero que tienes que hacer antes es escuchar muchos podcasts, porque es lo más práctico que hay a la hora de descubrir qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que tú escucharías, ¿no? Es más fácil crear un contenido, cualquier tipo de contenido, ya sea un reel o ya sea un formato de Instagram o un podcast o un canal de YouTube. Claro, hacerlo sobre una teoría que te diga, no, tienes que aportar valor, ¿vale? ¿Y eso qué es? Bueno, pues la mejor forma de saber qué es eso, no solo aportar valor, sino que conecte contigo más a nivel de estilo, de voz, de tono, de personalidad, de formato, es observando mucho. Es que no hay atajo para eso, es que te va a entrar en la cabeza fácilmente lo que tú quieres hacer. Tal cual. Y ahora que decías lo del aportar valor, otra cosa que es importante es que parece que en los últimos años, como se ha repetido tanto esta frase, mucha gente se ha quedado con la idea de que aportar valor es igual a ofrecer contenido educativo, enseñar, dar tips, dar paso a paso, estrategias y demás. Y eso, o sea, vale, tú puedes aportar valor de esa manera, si va contigo, si es de la forma en la que crees que te puedes diferenciar, porque puedes educar de una forma diferente o que es muy tuya, que es un poco mi caso, ¿no? Es uno de mis fuertes, mi contenido educativo, pero yo sé que lo hago de una forma igual diferente, que a la gente le sorprende, le atrapa, porque trato los temas igual de una forma más profunda, más orientada a la práctica, y yo sé que eso encaja en mi estrategia, pero eso no significa que sea la única forma de aportar valor. Tú puedes aportar valor con un contenido más inspiracional o más de reflexión. O más de entretener, puramente Exacto. entretenimiento, eso es valor también. Exacto. O más de enseñar como tu día a día, tus procesos, tus aprendizajes, todo Ujú. eso también es aportar valor. Y hay que hacer esa parte previa de reflexión, de un poco de, vale, ¿qué va conmigo? De todo lo que puedo hacer, ¿qué va conmigo? Y aceptar y dejar ir todo lo demás y aceptar que no tengo que hacerlo todo. Sí, yo ahí siempre le digo a la gente, es decir, probablemente es más valioso, o sea, en lugar de explicarle a una persona las 25 maneras que hay de escribir un titular, por ejemplo, para un email o de un asunto, conseguir que mueva el culo y escriba una y le dé un resultado, aporta mucho más valor que hacerle un tweet o un carrusel con 27.000 fórmulas para escribir el asunto de un email. Tú consigue que haga una y que mande un email y motiva a esa persona, dale la información que necesite, pero también la motivación y la inspiración para que realmente escriba ese primer email con una sola fórmula y que le funcione, y ya tienes un seguidor para siempre. Entonces el valor es Exacto. un tema relativo. Y yo aquí iría un paso más todavía, y esto ya lo podríamos relacionar con yo creo que una de las tendencias en cuanto a estrategia de contenido, que ha venido un poco, yo creo que se ha acelerado todavía más con el auge de las herramientas de inteligencia artificial, que ahora, pues claro, todo el mundo puede crear ese contenido educativo un poco más genérico, lo puede crear todo el mundo, aunque no tenga ni idea sobre un tema. Entonces, tú decías, en lugar de dar esas 25 ideas, por supuesto, mejor céntrate en una y sé específico. Pero podemos ir un paso más allá. Igual a la gente le va a interesar más o le va a llamar más la atención, en lugar de que le des una idea así genérica, que le cuentes cuál de todo lo que se puede hacer, qué es lo que tú estás haciendo ahora mismo o qué es lo que tú has descubierto en los últimos 3 meses y estás aplicando y te está funcionando genial. Sí, Y ahí juntar un poco ese contenido educativo con esa parte un poco más de storytelling, un poco marca más personal. personal. Sí. Exacto. Eso es la clave. Eso también me encanta cuando viene gente aquí que no hemos hablado previamente y coincides con muchos de los puntos que son recurrentes. Y eso al final yo creo que dice mucho, ¿no? Que es la gente decir, ¿cómo puede ser 400 y pico episodios? Pues en 400 y pico episodios hay 40 cosas que surgen una y otra vez, una y otra vez. Claro. Y esta es una, ¿no? Es decir, ya no es solo el contenido. ¿Cómo te diferencias en la era de la inteligencia artificial donde cualquiera puede ir a ChatGPT y decir 25 fórmulas para escribir un asunto de un email que genere aperturas? Claro, el valor tú ahí le has dado, es decir, es
es el valor personal, es decir, ¿por qué lo van a aprender contigo en lugar de con ChatGPT? Pues porque te conocen, es por la marca personal. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con ejemplos reales de tu día a día, de tu negocio, de cómo lo haces tú. Antes has hablado tú de ese behind the scenes, o sea, entre bambalinas, cómo lo hago yo, así es como yo escribo un email, este es mi proceso, mira mis post-its, mira cómo paso de una nota en un post-it a un email completo, y te voy a enseñar cómo lo hago yo, que igual la teoría es la misma que te va a contar ChatGPT o cualquier herramienta, pero la afinidad, conectar con, uno, el valor objetivo de lo que te estoy enseñando, transmitiendo, y dos, el valor intangible de tu marca personal a la hora de contarlo, eso es lo que funciona. Patricia, luego te voy a preguntar de inteligencia artificial, que es un apartado que tengo aquí aparte, subrayadísimo. ¿Qué formatos, con cuáles te gustan más ahora? Has mencionado directos, has mencionado reels, pero es claro, hay tantos, las historias, los posts en el muro, o sea, dentro de Instagram, ¿cuáles crees que son las cosas indispensables que habría que utilizar? Yo creo que aquí depende un poco del objetivo que tengamos. Y lo que te decía antes, yo una de las primeras preguntas que hago a la gente es ¿para qué quieres estar en Instagram y para qué quieres publicar este mes en concreto? Mm. No en general, sino este mes. Entonces, una vez sabemos esto, claro, igual no es lo mismo una persona que esté pensando en visibilidad a tope que una persona que esté más pensando en conversión o convertir a ese público objetivo. Entonces, cuando tenemos esto claro, ya nos puede marcar un poco de decir, vale, pues en lugar de, si yo estoy empezando o me interesa tener más visibilidad, llegar a gente nueva, pues igual no voy a estar todo el día dándole a las historias, que solo las ve la gente que ya me sigue. Voy a dedicar ese esfuerzo más a crear pues, vídeos cortos con ese contenido que pueda llegar a más gente. Si estoy en una etapa que a lo mejor me interesa más la conversión, afianzar, fidelizar a esa comunidad que ya tengo, pues a lo mejor en lugar de tanto reel cortito, voy a dedicar más tiempo a las historias, a hacer directos, a hacer también posts igual como más profundos o con más detalles, dirigiéndolos más a mi comunidad para que interactúen, para abrir debate, etcétera. Entonces depende un poco de cuál sea ese objetivo que nos hemos marcado. Lo normal es un equilibrio, ¿no? O sea, tener un Claro. cierto equilibrio y ahí, pues fíjate, eso que has dicho no había caído, ¿no? En decir, si yo, por ejemplo, yo es que paso Instagram, llevo tiempo, de verdad, o sea, es que ya me frustré tanto que digo, mira, paso, pero también es por mi culpa, porque claro, yo me metía en Instagram y decía, vale, ahora voy a hacer un lanzamiento y durante 2 semanas voy a generar contenido, claro, pues pones ahí 4 cosas y nadie te hace ni puñetero caso, entonces esto Y te también... frustras, Y claro. te frustras, claro, esto puede pasar con mucha gente, estoy seguro, gente que nos escucha, que ahora va a ir con toda la ilusión del mundo y va a decir, venga, pues voy a empezar a hacer esto y publicas una cosa, otra y nadie te hace ni puñetero caso. Entonces, en este sentido, ¿cómo podemos ir, digamos, manteniendo ese ánimo o ajustando, saber lo que tenemos que ajustar, si es que simplemente es cuestión de tiempo o no, o si es que hay que variar algo, algún indicador, alguna idea para afianzar y reducir ese tiempo de despegue? Sí, aquí hay varios factores. Sí que es verdad que cuando partimos de un tiempo a lo mejor de inactividad o que no hemos estado publicando nada, al principio será muy difícil reactivar toda esa interacción. Entonces aquí lo que yo siempre recomiendo es ir, o sea, no empezar como, bueno, a partir de ahora voy a volver a publicar, sino ir como un poco con un plan hecho un poco más explosivo, ¿no? De decir, aquí estoy. Y llamar más la atención y reactivar un poco todo y cuando, o sea, me refiero a explosivo en cuanto a lo mejor más frecuencia de publicación, más contenido, basándonos en lo que mejor nos ha funcionado o trayendo aquellas temáticas que sabemos que siempre llaman la atención, un poco con nuestro mejor armamento, ¿no? Ujú. Y una vez hemos hecho eso, que se ha reactivado un poco esa interacción, entonces sí, podemos bajar la frecuencia, pero sobre todo lo más importante es ir aprendiendo y ir analizando esas métricas e ir leyendo un poco a la gente, a la audiencia, cuáles son los temas que más interacción traen o qué es lo que la gente realmente me está demostrando que quiere escuchar o que quiere ver y ir construyendo a partir de allí. Pero sobre todo eso, cuando reactivamos algo, cuando empezamos de cero, claro, no basta. Y ahora mismo, que no estamos en Sí. 2018, que a lo mejor con una publicación a la semana, pues ya ibas. Ahora, claro, a lo mejor necesitas más cantidad y sobre todo algo que es importante tener en cuenta, no pensar que cada publicación que hagamos, cada post tiene que ser una obra de arte. Es mejor
sobre todo en esa fase de reactivación para decir eso, de que yo estoy aquí y que te hagan caso, pues a lo mejor es más positivo tener más contenido, más cantidad, con perspectivas ligeramente diferentes, que a ti te puede parecer que vas a ser repetitivo, pero al final la gente no lo ve como que te estés repitiendo, sino que a veces necesitan ver ese mensaje de diferentes formas y a veces nuestra parte más perfeccionista pues prefiere hacer, no, en lugar de 3 voy a hacer un post, pero que sea la bomba y que tenga todos los ángulos y sea perfecto. Y eso a la vez nos puede perjudicar a nivel de interacción, de alcance, etcétera. Yo estoy pensando, por ejemplo, en profesionales, pues tengo un amigo que es urólogo y que va a empezar ahora con todo el tema de la web, de redes sociales, todo esto. Psicólogos, arquitectos, gente que está empezando de cero. Y entonces, claro, lo primero que necesita es una visibilidad, no tienen ni seguidores. Otra cosa es reactivar un perfil, pues ahí ya podemos jugar con historias y decir, bueno, voy a hacer una historia, a ver si esto, pues, alguna publicación y que la gente que yo conozco, pues como mínimo ya sé que voy a contar con una cierta visibilidad. Si luego esa gente reacciona, pues se supone que Instagram me va a abrir ese alcance y poco a poco puedo ir tirando. Pero alguien que empieza de cero, que es un profesional en un sector muy claro, arquitectura, medicina, psicología, ¿cuál crees que sería un plan de contenido adecuado? Ya sé que sí, depende, pero bueno, al final lo que quieren es eso, es visibilidad, es que les empieza a conocer la gente. Decir, bueno, pues mira, yo qué sé, céntrate en el feed, céntrate en historias, haz un directo para contestar preguntas, no lo sé. Se puede generalizar un poco, como mínimo, un esqueleto de... Oye, periodicidad, porque esta persona, claro, pues igual mi amigo está medio día metido en el quirófano, literalmente. No puede estar todo el día ahí con el móvil haciendo cositas y carruseles, ¿sabes? Es que... Claro. Pero quiere estar ahí, quiere que la gente sepa y que vea, pues, por ejemplo, el caso de la urología, que es un tema que da yuyu, pues es un poco como la ginecología. Pero yo he visto ginecólogos en Instagram con millones y millones de seguidores. O sea, es una cosa... Entonces, pero claro, empezar de cero parece tan difícil. Sí, parece difícil, pero lo que decías, sí, siempre cuando tenemos un poco ese objetivo claro, siempre hay cosas que podemos tener en cuenta para ir acotando un poco todas esas posibilidades. Si estamos empezando de cero, yo sí que me centraría casi al 100% en el contenido del feed y sobre todo en si podemos optar por Reels, por esos vídeos que puedan tener como más alcance, entre comillas, viralidad, pues mejor, centraría mis esfuerzos allí. Y en cuanto a cantidad, pues lo que podamos sacar, a veces yo siempre invito a hacer la pregunta al revés, en lugar de obsesionarnos en cuántas veces tengo que publicar a la semana, es preguntarte, vale, ¿cuánto tiempo a la semana le quieres dedicar a crear contenido para Instagram en concreto? Entonces, si tú me dices, pues 3 horas a la semana, 2 horas a la semana, pues vamos a ver a través de ir teniendo, yo que sé, un listado de ideas o hacer esa investigación primero y tener claro cuál es el formato que vas a usar y vas a centrarte en replicar ese formato, pues vamos a ir aprendiendo y que de esas 2 horas a la semana que te has puesto en tu agenda, pues a lo mejor la primera semana sacas 2 reels con esas 2 horas, pero a lo mejor la tercera ya sacas 4, la quinta ya sacas 5 y así vas aprendiendo y cada vez es más fácil crear contenido y vas viendo también lo que te está funcionando. Pero yo me centraría en eso, en Reels, que nos puedan ayudar a llegar a más gente y sobre todo detectar esas temáticas que tienen como más potencial para hacerse virales, fijándonos en lo que suele llamar la atención, en esas preguntas, pues si soy urólogo, ¿cuáles son las preguntas, los miedos que a lo mejor la gente no se atreve a preguntar, que preocupaciones que tiene cualquier persona, pero que a lo mejor no va al médico para eso, o que no está hablando con nadie? Todas esas cosas que podamos detectar que mucha gente se va a sentir identificada y que van a llamar la atención, ese contenido es el que más fácilmente nos puede ayudar a llamar la atención y a llegar a más gente, sobre todo para esas etapas más iniciales. Es muy inteligente esto que dices, porque yo lo que traduzco de lo que me estás contando es dividir, incluso una forma de hacerlo más asequible es dividir lo que podría ser la planificación de lo que es la ejecución, porque cuando a mí me dice mi amigo que tiene 2 horas a la semana para Instagram o 3 horas, yo estoy seguro que luego, entre el rato que se pasa con el móvil en el baño, hay otras 2 horas que puede estar observando y de forma inconsciente planificando. Es como cuando yo hablo de la gente del email marketing, es cuando yo me siento a escribir un email, y yo hago mucho de storytelling, me dicen, ¿cómo se te ocurren las historias hasta 3, 4, 5 veces por semana? Digo, no te confundas, yo tengo un documento, o sea, yo las historias las tengo porque se me ocurren cuando voy al supermercado, cuando voy al médico, cuando estoy en el coche. Ahí es donde yo, de forma subconsciente, se me están ocurriendo historias. Cuando leo un libro, cuando veo el periódico, ahí es donde es mi materia prima.
Luego, en el rato que tengo es cuando las escribo y cojo de la lista y digo, hoy esta, mañana esta, pasado esta. Lo mismo, entonces, eso que has dicho de, oye, ¿cuáles son los problemas que más afecta a la gente en tu sector? ¿Cuáles son los temas candentes? ¿Cuáles son los temas que generan conversación? Bueno, pues esto es un proceso de investigar, que también lo hemos dicho antes, y esa investigación no te quita tiempo, lo puedes aprovechar. O sea, estás tirado en el sofá, estás viendo el fútbol y puedes estar mirando otros urólogos, otros médicos en España, en Estados Unidos, fuera, cuáles son los temas, ¿no? Y entonces eso quiere decir que luego esas 2 horas que tienes para hacer el contenido de Instagram, ya vas a tener una lista de ideas muy claras y luego sí, ya vas a tener que aprender a producir. En este sentido, Patricia, en lo que es la producción, herramientas de inteligencia artificial ahora, ¿es más ruido que nueces? ¿Se están usando de verdad? ¿Realmente te pueden ayudar a crear estos reels, crear estos posts? ¿Cómo lo ves tú? A ver, aquí hay un poco de todo, porque sí que es verdad que, como decía antes, ha sido como la explosión este año de las herramientas de inteligencia artificial y hay tropecientas. O sea, yo me podría dedicar full time a probar herramientas de inteligencia Totalmente. artificial Ujú. para redes sociales, porque cada una te hace una cosa y demás. Sí. Yo me gusta simplificarlo todo y como no tengo ese tiempo para estar probando todo eso, pues decidí empezar a usar ChatGPT y ya lo tengo integrado y es una herramienta que yo utilizo en mi día a día y prefiero ir investigando y ir probando hasta qué punto puede ser una ayuda a la hora de crear contenido. Ahora bien, mucha gente está como empezando a utilizar ChatGPT, por ejemplo, para decirle, pues créame un calendario completo de contenido con ideas sobre tal. Y es como, bueno, vale, te va a dar, o sea, si tú le dices o le haces una pregunta genérica, pues ChatGPT, por muy inteligencia artificial que sea, te va a dar respuestas genéricas, Claro. que a partir de allí, pues te pueden ser más útiles o no. Pero es muy interesante y de hecho yo con mis alumnas cada vez lo estamos integrando más en todo lo que vemos, en todo lo que les enseño. También les enseño cómo aplicar eso y cómo usar ChatGPT, por ejemplo, para hacer todos esos ejercicios, todo ese trabajo de estrategia de contenido, de marca y demás. Y cosas que hacemos, por ejemplo, es, vale, pues en lugar de decirle directamente, dame ideas de contenido sobre lo que sea, pues a lo mejor utilizar esa herramienta de inteligencia artificial para aprender un poco más sobre esas necesidades, detectar preguntas frecuentes, problemas, lo que decíamos ahora, el caso del urólogo, pues obviamente tú eres experto en tu tema y en tu día a día vas a estar en contacto con gente, vas a saber lo que les preocupa, las dudas y demás, pero también tenemos esta opción de decir, bueno, pues a lo mejor hay algo que yo tengo súper integrado y no me había dado cuenta de que podía hablar de esto o que es una duda que tiene la gente. Sí. Y detectar esos temas y luego tú ya puedes, a partir de ahí, ver cómo lo desarrollas en diferentes ideas de reels o de contenidos. También podemos utilizarlas para, a partir de una idea, ayudar a estructurar ese contenido. Yo a lo mejor, yo qué sé, no se me da bien escribir o redactar y tengo una idea, se la escribo a ChatGPT más o menos Sí, claro. y luego él me ayuda a estructurar un guión para un vídeo o a dividir ese párrafo que le he dado yo en diferentes diapositivas para un carrusel. Yo qué sé, mejorar un poco el copy, e introducir más mi tono de voz para que sea más diferenciador y vaya acorde con mi marca. Hay infinitos usos, pero todo pasa por saber por conocer un poco la estrategia y lo que estoy haciendo y verlo como una ayuda y no como algo que vaya a hacer todo el trabajo por ti. No como un fin en sí mismo. Ahí acabas de dar con la clave que fíjate que yo creo que la tentación es tengo que usar inteligencia artificial, voy a ver cómo puedo usar inteligencia artificial. Como si fuera un fin en sí mismo, si te fueran a dar un premio por usarla. Mientras que yo creo que lo suyo es empezar a hacer las cosas y luego decir, vale, ¿dónde está mi cuello de botella para implementar esta estrategia? Pero ya no solo en Instagram, Instagram, TikTok, podcast, YouTube, lo que sea. Es decir, si el tiempo no fuera para ti un problema, si tú en lugar de esas 2 horas a la semana o 3 que tienes para Instagram fueran 30, entonces, ¿qué harías? Ostras, pues yo haría esto, haría muchos más vídeos, haría un vídeo al día, haría reels, haría, en mi caso, literalmente. Entonces, si el cuello de botella es ese, luego ahí puedes empezar a identificar, oye, si tú en estas 3 horas a la semana solo te da para hacer 2 reels, ¿dónde es donde estás dedicando el 80% de tu tiempo? No, en hacer el vídeo y poner los subtítulos. Bueno, es que ahí entonces es donde vamos a investigar qué herramientas de inteligencia artificial hay para ayudarte a componer ese vídeo y sacar los subtítulos, porque igual cuando lo descubras puedes hacer 7 reels en vez de 2 en ese Tal tiempo. Entonces, pero ahí lo que estás buscando es una herramienta que da la casualidad que ahora se llama inteligencia artificial, pero oye, no sé, yo llevo utilizando herramientas de estas que yo no sé si son inteligencia artificial o no, pero yo sabía que a mí me sacaban un audiograma y me sacaban los subtítulos.
¿Con inteligencia artificial o no? Ni idea. Pero me ahorraban horas. Entonces, ya está. O sea, yo creo que este es un poquito el enfoque, ¿no? No sé. Tal cual. Y sí, es lo que dices, al final es detectar esos puntos en los que quizá tú fallas o son más tus debilidades. Por ejemplo, yo a lo mejor hago contenido en Reels y, vale, creo que el contenido es bueno, pero por algún motivo no acaba de llamar la atención. Igual es que no soy muy bueno diseñándolo o al escribiendo revés, claro. o el gancho o no soy capaz de hacer como ese título que es al final el que llama la atención en los primeros segundos. Claro. Y si eso no llama la atención, luego no se van a leer el resto. Pues a lo mejor le puedo decir a ChatGPT, por ejemplo, decir, mira, mi guión para mi vídeo es este, dime algunas ideas del gancho para los primeros segundos para que llame la atención de este público. Y lo podemos utilizar así. Está muy bien pensado. Eso es un poco complementar un poco tus propias habilidades. Decir, oye, es que mis emails, yo tengo una comunidad muy fiel y cuando abren mis emails tengo un 20% de tasa de clic. El problema es que mi tasa de apertura es un 20%. Bueno, ahí puede haber muchos problemas de entrega o de cualquier otra cosa, pero a lo mejor es simplemente que tus asuntos son una basura. Y por eso, claro, los que te abren, da igual lo que pongas, te lo van a abrir y les encanta lo que hay dentro. El problema es que nadie lo abre. O bueno, a lo mejor al revés, a mí se me da bien escribir, pero se me da muy mal la representación visual de las cosas, ¿no? Hacer un carrusel bonito, hacer un vídeo apañado, ¿sabes? Yo para eso es que soy muy malo. Entonces ahí estas herramientas sí que te pueden ayudar, porque yo le doy el texto, que no es mi problema, y es que hay herramientas, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tengo una lista entera de herramientas que me cogen ese guión, ese email y me lo convierten en un reel, ya está, y me lo lee todo. O sea, es que ya hay herramientas, coge tus emails y conviértelos en reels. Es que eso lo puedes hacer ya. Exacto. Joder, qué pasada. Hay un montón de cosas que podemos investigar, pero de momento yo creo que por hoy es suficiente. Patricia Marra, experta en la creación de contenidos estratégicos, que es una palabra importante porque no es crear por crear, contenidos estratégicos para redes sociales. Muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Dinos para terminar, ¿dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, contactar contigo? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Vale, pues bueno, siempre estoy activa en Instagram, es @soypatriciamarra. También tengo, como hemos mencionado antes, mi propio podcast que se llama Abría y Vende. Y luego también en mi página web, patriciamarra.com, allí siempre tengo activo algún taller gratuito, siempre estoy haciendo talleres en directo porque me gusta mucho, así que siempre podrán encontrar algún recurso por ahí. Perfecto, y la web además doy fe, está muy bien, es muy limpia, está muy bien estructurada, muy bonita, así que vale la pena echarle un vistazo. Y como lo tienes todo bien organizadito, además, bien, me ha gustado mucho, o sea, es una web fresca, limpia, donde está todo muy clarito. Y bueno, es un buen ejemplo, yo creo, aparte de todo lo que vamos a encontrar ahí. A mí me gusta un poco lo que haces en TikTok, cómo lo haces, Instagram, no sé, son cosas que yo, como yo en redes sociales nunca he sido muy activo, pues me parece francamente pues que tiene mucho valor todo esto. Así que bueno, pues echarle ahí un vistazo. Patricia Marra, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, un placer. Y con esto, mi querido y fiel oyente, concluimos nuestro episodio de hoy patrocinado por Ahrefs, un práctico kit de herramientas para analizar el tráfico de tu web, descubrir nuevas oportunidades, planificar tu contenido sobre datos reales y conseguir más visitas cualificadas desde Google y otros buscadores. Para explorar las herramientas de Ahrefs gratuitamente, visita www.oscarfeito.com/Ahrefs. Encontrarás la URL exacta en la descripción de este episodio. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Y si te gusta la Academia de Marketing Online y te apetece aportar tu granito de arena, ya sabes, te estaría súper agradecido si pudieras dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos seguir formando, inspirando y motivando a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Muchas gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.